Hola, ¿qué tal, amigas, amigos del programa La Palabra Encendida? Estoy aquí junto a Matilde Ampuero. Matilde, bienvenida. Muchas gracias por tu invitación, Cecilia. Ahí he estado investigando un poquito sobre tu trayectoria. Tú eres una crítica de arte, una curadora de arte, pero me gustaría empezar por una de las facetas menos conocidas, que es tu afición por la astrología. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, realmente la astrología tiene mucho que ver con la imagen, o sea, con la imagen, ¿no? La visualidad es algo que me ha traído desde que yo era una niña y la astrología contemporánea es una astrología basada en el arquetipo, en los arquetipos del inconsciente Un colectivo. poco en los arquetipos de Jung. Claro, el concepto de inconsciente colectivo es un concepto que viene en realidad del maestro de Jung, del cual era Delfín Jung, así decía el medio de la época, Freud, y entonces Freud había una idea de colectivo, ¿no? de espíritu colectivo del cual Jung profundizó en su investigación, y él estudió, pues, dentro de la escuela junguiana está muy establecido el estudio de las culturas, y dentro de la cultura están todas las creencias, digamos, por ponerle un nombre, creencias espirituales que pasan de la sociedad al término cultura. Entonces están, el lenguaje es en imágenes, más que en conceptos. Bueno, eso es muy interesante, ¿no, Matilde? Esta precisión que has hecho del lenguaje, digamos, a Ujú. través de las imágenes. Entiendo que Jung habla del ánima y del animus, y fuera de micrófono, tú me contabas que eres de signo Géminis. Ah, sí. El Géminis implica este doble, la existencia de un gemelo, de un doble. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es un Géminis? Bueno, Mi padre era Géminis. sí, los Géminis somos muy comunicativos. Yo creo que el concepto del doble es un concepto de la astrología, por decirle, ponerle un nombre mundana. En realidad, todos los signos son duales, pero Géminis viene de el arquetipo de los gemelos, que son los dioscuros, así se llamaban en la historia de los mitos griegos, y era un hermano, no es que era un bueno y malo, ¿ya? Sino que era alguien terreno y alguien que pertenecía al mundo al reino del Olimpo, al Olimpo. Entonces hay esta dicotomía de esta de esta dualidad, digamos, muy inscrita en la cultura popular. Pero en realidad un Géminis lo que tiene es que es Mercurio, es realmente el arquetipo al que se debe, y Mercurio es el mensajero de los dioses. Bueno, qué interesante, hemos empezado con otra faceta. Bueno, voy a hablarles un poquito acerca de Matilde Ampuero, a quien muchos de ustedes conocen. Es investigadora y curadora independiente con amplia experiencia en gestión y difusión de productos culturales y textos de periodismo cultural y crítica. Fue co-creadora del Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, ITAE, en el año 2002. Vamos a detenernos así como en ciertos momentos. Bueno, después tiene una amplia experiencia en la curaduría de proyectos culturales en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC y en el Museo de Arte Colonial Naim Isaías. Un poquito empecemos hablando, Matilde, sobre la experiencia del ITAE, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Cuánto aportó a Guayaquil el ITAE? Bueno, esta, digamos, etapa de mi vida fue muy interesante porque pude en compañía, bueno, todos, era un grupo que lo aglutinó Javier Patiño para trabajar en el ITAE. Entre ellos estaban artistas de la artefactoría, y yo había trabajado ya algunas exposiciones, digamos, textos curatoriales para ellos. Y sabían que a mí me gustaba mucho la investigación, entonces en principio me pidieron que investigara para hacer el proyecto al CONESUB en ese tiempo, que era el instituto que aprobaba la creación la institución que aprobaba la creación del instituto. Entonces, yo investigué, elaboré un texto, el texto, digamos, base
del ITAE, y ellos hicieron las mallas, trabajamos juntos como un año. Lo hizo posible Freddy Olmedo, que en ese entonces trabajaba en el Banco Central, que era el que manejaba el museo, que concibió y, mejor dicho, aceptó la propuesta de Javier Patiño. Entonces, primero se trabajó ese documento, fue aprobado, y de allí el concepto del ITAE en principio siempre fue como un taller abierto, donde se hacían mucho el trabajo de la práctica de la creación, o sea, la materia proyectos era la parte transversal de todos los años que estudiaban. Sí. Entonces, para ti fue una experiencia importante, y desde luego para la ciudad de Guayaquil. Sé que tal vez es una pregunta muy grande, Matilde, pero como a grosso modo, digamos, ¿cuál dirías, cómo podrías definir la tradición en artes visuales, la tradición pictórica, pero no solo pictórica, sino de artes visuales de Guayaquil? Justamente estoy haciendo una investigación sobre eso. Bueno, desde que expuse Artefactoría, yo hice una investigación sobre la educación en artes. Bueno, venía de toda esta investigación que hice del ITAE, y una de las cosas que asenté, realmente no alcancé a hacer la sala que quería en la Artefactoría, porque yo creo que ellos son como una generación que viene de una tradición que comienza, digamos, pictórica, que comienza con los Gran Cacao a principios del siglo XX, con este tránsito de los artistas por el continente, y también la llegada en el periodo de entreguerras, de artistas europeos, y también de las, digamos, becas, por ponerle un nombre, de los artistas que emigraban especialmente a París, a España, a la Academia San Fernando, y luego vinieron e hicieron la Escuela de Bellas Artes. Qué interesante, ¿no? O sea, que algo que caracterizaría, digamos, a la producción de artes visuales en Guayaquil, sí dirías que es un intercambio cultural, tanto en el continente cuanto sobre todo en la Europa. Modernidad. En la modernidad de principios del siglo XX fue muy importante la petite bourgeoisie, la pequeña burguesía, que podía trasladarse de Guayaquil a Europa, trayendo todo este conocimiento, y también los grandes maestros que vinieron de Italia, los judíos alemanes que vinieron y que enseñaron en el Colegio de Bellas Artes a nuestros maestros, ¿no? Y de ahí surgieron... ¿Y el Colegio de Bellas Artes cuándo se funda? Bueno, se funda, lo funda un italiano, ¿cómo se llama? Después de unos minutos vendrá mágicamente el nombre, estoy seguro. No, lo fundan en un lugar, no es que se fundó como Escuela de Bellas Artes o Colegio de Bellas Artes, sino que simplemente era como un taller de Bellas Artes donde aceptaban sus alumnos. Fue justamente el que formó el grupo Alere Flama junto con Micaelson y un grupo de extranjeros que querían servir, digamos, dar un servicio a los jóvenes de Guayaquil, y ahí se formó. Luego pasó al Colegio Vicente Rocafuerte, donde le dieron apertura, y ya creo que en los años 40 o 50, no recuerdo bien, ya fue el Colegio de Bellas Artes. Pero luego lo cambiaron ya, bueno, tiene una historia, a veces podría decir poco trágica al final. Wow, en estos momentos. Qué terrible, ¿no? Bueno, estaremos muy pendientes, Matilde, de esta investigación que estás haciendo. Ojalá se convierta en un libro que todos podamos leer, ¿no? Eso sería sí, es una investigación que me han pedido. Porque hay investigaciones tan valiosas. Va a haber un catálogo donde va a estar esa investigación, pero la investigación es para una gran exposición que va a haber en Quito en el 2024. Bueno, fantástico. Entonces nos has hablado un poquito de esta cuestión del ITAE. Después, antes de que hablemos del MAC, le pediría a Carla que me ayude con la primera imagen. Tengo unas poquitas imágenes para ti, menos de las que me habría gustado. Bueno, esta es una imagen emblemática, ¿no? Que lástima no está más grande el tamaño, pero tiene que ver con Artefactoría y con algunos nombres que en los que yo he estado investigando, ¿no? Está Flavio Álava, Marcos Restrepo, Javier Patiño, Paco Cuesta, Marco Alvarado, Jorge Velarde, no sé si se me escapa alguno.
Háblanos un poquito de esta artefactoría que entiendo surge en la década de los 80, en el 86. No, surge en el 81, 82. Realmente con el arte la revista. La revista Objeto Menú, esa fue la conclusión de una de esas etapas. Ellos, la mayoría de los integrantes del grupo estudiaban en el Colegio de Bellas Artes. Tenían grandes maestros en esa época. Estamos hablando de los fines de 70, 80, que se graduaron, 81. Entonces eran pintores netamente, o sea, todos son pintores en realidad, pero estaba Restrepo, Velarde, Patiño y Flavio, los cuatro. Ellos están en esa foto. Sí, ya están irreconocibles. Pero ahí está Juan Castro, que es el primero de la izquierda, sería, ¿no? Juan Castro llegó de Europa, había estudiado Historia del Arte. Y que hablaba alemán. Claro, hablaba alemán perfecto. Un erudito, considero que fue Juan, nos hace mucha falta. Y él tenía siempre tuvo este impulso por hacer cosas en arte, música, literatura y especialmente artes visuales fue al principio. Entonces quiso conocer a los jóvenes porque él venía de este mundo nuevo que se estaba manifestando con el arte contemporáneo prácticamente en los 70, fines de 70 en Alemania. Entonces convocó a los 4 estudiantes o graduados de Bellas Artes, que se les presentó Madeleine Hollander, galerista, y a dos digamos, artistas experimentales, que eran Marco Alvarado y Paco Cuesta, y formó la Artefactoría con los 6. Esto decimos al inicio de la década de los 80, y un hito importante de esta revista Objeto Menú. Sí, importante también señalar que fue un grupo, un grupo que fue fundador, como lo dice bien reconocido el premio de reconocimiento de los fundamentos del arte contemporáneo en el Ecuador. Él hizo la Artefactoría y la propuesta fue una propuesta que involucraba la comunidad, lo urbano. Entonces hicieron este libro objeto, ¿no? Donde pues se manifestaba la problemática que en ese momento estaba pasando por una crisis social, un poco por la carestía de los alimentos, ¿no? Lo que siempre sucede, ¿no?, en nuestras urbes latinoamericanas. Pero ellos lo hicieron un objeto de arte y tenía mucho de este vigor o sabor guayaquileño, ¿no? Era muy dado a la cultura popular, digamos. Estaba muy pegado. Eso es uno de los fundamentos de la Artefactoría, fue y es hasta lo que yo hice en 2016, fundamentada en la mezcla de arte y cultura popular. En el año 86, entonces, corrígeme si me equivoco, Matilde, ¿hay un hito importante? Claro, en ese entonces pues trabajaron como los 6, en el 86, primero ahí yo no los conocía en el 81, 82, en el 86 se reunieron ya solamente en ese momento, pues comenzaron a autoconvocarse Marco Alvarado, Javier Patiño, Marcos Restrepo y Flavio Álava, que había regresado de Europa. No estuvieron Velarde ni Cuesta, pero ellos hicieron una propuesta netamente de arte urbano. Vi unas fotografías en la prensa, era un caballo que tenía unas burbujas rojas y cada una de estas burbujas tenía como una espina, y decían que es una obra de Paco Cuesta que estaba en la calle y que con el tiempo fue como deteriorándose. ¿Quiere decir que hubo también intervenciones? Pero eso no fue de Artefactoría, eso fue únicamente de Paco y fue muy posterior. Lo que ya Paco no intervino porque Paco ya estaba trabajando en televisión. Paco fue un productor muy importante de la televisión ecuatoriana y ya no tenía tiempo para hacer. Creo que si lo hubiera, o sea, ahorita, no sé, hubiera dicho que sí, pero en ese entonces creo que estaba produciendo tenía muchísimo trabajo. Pero él siempre trabajó en arte, o sea... Interesante, ¿no? Que se habría podido lograr
un diálogo entre el arte y el mundo de la televisión, porque ahora la televisión está un paupérrima, ¿no? Sí, o sea, en ese entonces la televisión era todo, o sea, los medios estaban haciendo cosas y, ¿cómo puedo decirlo? Formando un pensamiento a través de la televisión. Y Paco sí formó parte de esta producción también de cosas populares, muy populares guayaquileñas. Son los programas hitos guayaquileños de la época, ¿no? Bueno, sigo un poquito leyendo, ¿no? Dice, Matilde Ampuero realizó exposiciones y proyectos de videoarte y artes digitales, incluyendo la curaduría de la primera sala virtual del país, esto es el MAC. En el año 2016 fue curadora de la exposición Es inútil sublevarse, la artefactoría, arte y comentario social en el Guayaquil de los 80. Estaba leyendo algunos reportajes en la prensa y bueno, se habla de esta gran exposición en el MAC en el año 2017, yo la pude ver, en la que dicen que había asistencia masiva, ¿no? ¿Cómo respondes, cómo se planteó en ese momento esa pregunta, Matilde, de si es inútil sublevarse? Bueno, como curadora te puedo decir que hacer un proyecto curatorial de artes visuales tiene muchos componentes. Entre esos debe tener un proyecto teórico conceptual que avale un poco lo que tú estás proponiendo como parte de esta, digamos, integración con un público, ¿no? Entonces, como yo había vivido mucho de los años 80, yo misma había vivido en el Guayaquil caótico de los años 80, yo trabajé con un artista también cuencano muy joven, Juan Pablo, y Juan Pablo ganó incluso la Bienal, Ordóñez, ganó la Bienal de Cuenca. Yo tenía mucha confianza en que él podía interpretar, porque no solamente es saber que estas obras tengo que hacer un giro y tengo que hacer, la curaduría contemporánea es integrar al público. Entonces lo que hice fue, pensar cómo yo veía Guayaquil en los 80. Entonces, conversando y trabajando, investigando, encontré la foto hito, que yo no sé si tú te acuerdas. Sí, me acuerdo, la foto de Elsa Bucaram. La foto de Elsa, yo tenía tengo todavía una investigación que me hizo un periodista del Universo, con permiso del diario. Fui y le pedí al señor Pérez que me dé la autorización para poner la foto. O sea, fue todo un proceso. Y había una gran pared donde estaban pintados por los chicos de la Universidad de las Artes que trabajaron con nosotros, todos los hitos, justamente desde 1922, que fue el 15 de noviembre, y hitos revolucionarios. ¿Qué pasaba con Es inútil sublevarse? Yo había leído en mi grupo de aficionadas a Lacan, porque no es que soy lacaniana ni tengo estudios profundos, pero me gusta mucho un discípulo de Lacan o un teórico sobre la teoría del psicoanálisis, un analista, se llama Lusch, y él había puesto como muestra de una investigación un título de un reportaje de un filósofo estructuralista que había trabajado sobre si es útil o no es útil la sublevación. Y me puse mucho a pensar eso y conectar lo que es sublevarse o no. Él decía pues que llega un momento en el ser humano en que es imposible no sublevarse, que no importa si vives o mueres, pero tú tienes que salir a protestar. Entonces, y que eso tiene unas consecuencias. Y yo había pensado... tiene un valor, digamos. Y tiene un valor, y había pensado que todos ellos, en algún momento de la artefactoría, habían hecho un arte político que nadie les pidió, nadie les pagó, nadie ayudó, pero que era imposible no hacerlo desde su punto de estar en medio de una sociedad y ser artista, y ser joven, ¿no? Me hacías acuerdo cuando yo leía esto ayer, porque no sé si viene de Foucault, esto del valor de la sublevación. Sí. Yo me acordaba de un texto de Octavio Paz que me parece que se titula Revuelta, Rebelión, Revolución.
Y en este texto se oponen justamente estas categorías, ¿no? De la revuelta como lo más primigenio, la rebelión, digamos, un poco más articulada, y la revolución ya lo que sería Sí, una Foucault hace cuestión la más diferencia. organizada, ¿no? Foucault dice que la revolución es una organización Ujú. y que la sublevación es un acto espontáneo. Esa era la diferencia. Lo que me parece interesante también, Matilde, es que estos artistas, claro, le dan todo un contenido político a su arte, pero al mismo tiempo me parece que reflexionan sobre el propio arte y de alguna manera plantean unas desobediencias o unos gestos como de impugnar la propia tradición pictórica, ¿no? Por ejemplo, algunos de ellos dicen criticar la idea del arte, ¿no? Criticar la idea de que la pintura es solamente arte y se plantean otras expresiones. De alguna manera, no sé si algunos de ellos cuestionan también un poquito la idea de la Bienal de Cuenca. Claro, eso fue un acto, una actividad, digamos, ahorita sería una... En las condiciones que tenemos ahorita, los puntos de vista que se maneja ahorita en el arte, sería una acción de arte dentro de una acción paralela a la Bienal. En ese momento fue una sublevación, porque la modernidad ya estaba en su tope, digamos en los años 80, donde realmente el arte ya era una institución y la institución lo acogía dentro de eso. Al cuestionar los jóvenes artistas de la época, la pintura como parte de la institucionalidad, decir el arte no es pintura o el arte es moda o poner muertos pintados en las calles, era una sublevación. Y era decir, siendo todos pintores también, ¿no? Claro. Era decir, arte no solamente es pintura. Ahora tenemos que la pintura es parte del arte contemporáneo porque es un concepto ampliado, digamos, del tema arte o del concepto arte, que involucra la pintura, pero en ese entonces la pintura lo era todo. Y bueno, teníamos también otras muestras de otros artistas que, como en los principios de años de 20, del siglo XX, venían caminando por el continente. Estaban los colombianos que tenían un arte completa y absolutamente revolucionario. Parece que algunos venezolanos también, creo que algunos no sé si tú misma citas una performance de un venezolano que se echó pintura amarilla, azul y roja, claro, en el propio Congreso, ¿no? Sí. Ese es Ángel Oyola, se llama. No, Ángel Oyola es nuestro cantante. Es apellido Loyola, no me acuerdo el nombre. Pero claro, él murió de SIDA, que fue una de las grandes enfermedades también de los 80. Tienes razón. Pero él estuvo aquí y era queer y igual tenía mucha valentía, o sea, había estado en la cárcel, había sido... Todos realmente tenían mucha fuerza. Me acuerdo yo que era conmovedor esta rebelión, digamos. Wow, sí, porque qué era momento tan importante. ¿No? Veamos la siguiente imagen, por favor. Esto me llamó la atención, es de Paco Cuesta, este dispensador de humitas, y me gustaría que tú, como una experta, nos explicaras un poquito esta imagen, porque... digamos, creo que el papel del curador también es un poco mediar con el público, ¿no? Y imagina bueno, no es imaginación, explícame a mí. Claro, esta obra fue o sea, la propuesta de la exposición, tú ves ahí esos como triángulos que hay allí, toda la propuesta museográfica era un poco como el espíritu de Guayaquil, ¿no? Por ahí hay estos como que trasladan la luz de afuera hacia adentro, todo como ese espíritu de la arquitectura guayaquileña. Entonces, luego de hacer este recorrido por los años 80, mi propuesta era que cada uno hiciera una especie de instalación, ¿no? Lo cual hicieron, y Paco tenía esta instalación así como es él, ¿no? Con este color rojo que lo inundaba todo, y habían muchos objetos que tenían una referencia a la cultura popular. Pero ¿qué es lo más popular de nuestra cultura? ¿Qué comemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es nuestra, digamos, caminar por, no sé ahora, porque ya como no se puede ni salir, o sea, los huequitos, las huecas, dirían la gente de afuera, pero sí realmente era este sabor de la comida como parte del sabor de la cultura popular.
Esto se llama dispensador de humitas porque, bueno, somos muy aficionados a las humitas. Eso en todo el atraviesa Ecuador, costa y sierra, entonces. en todo el Ecuador. Y él es muy divertido en sus propuestas objetuales. Entonces tú pones esto de aquí, van cayendo las humitas como cuando caen, no sé, pues, un dispensador. Snacks. Sí. Snacks. Y tenía una sopa cabello de ángel, que era todo un ángel, sopita de enfermo se llamaba. Tenía una bolonera para San Borondón y otra para Guayaquil. Muy divertido, muy lindo. O sea que la diversión también es parte del arte, Matilde. Yo creo que especialmente en el arte de artefactoría había ese juego, esa propuesta visual y también ese juego conceptual que tenía que ver con lo tropical alegre, lo tropical de jardín. En ese sentido, una reivindicación también de lo tropical. Crítica, irónica. Creo que muy de identidad, de identificación más que identidad. O sea, muy tomar de los elementos cercanos para poder hacer arte y saber que soy un excelente pintor, soy como lo son todos, ¿no? Pero saber que quiero trabajar, que mi alimento es la cultura popular, no es al revés. Yo creo que esa es la propuesta más importante, no que soy un arte que lo traigo, que me enseñó el maestro maravilloso de la modernidad. O como quienes dicen que hay que rescatar la cultura popular. No, no es el caso, ¿no? No, la palabra rescate no está dentro de esta propuesta. Más bien es darle, en mi propuesta artística, darle el lugar que tiene la cultura popular. Matilde, tú estudiaste psicología, estudiaste literatura. Sí. Pero dices que desde niña tenías interés por las imágenes. ¿De qué modo, digamos, desde estos estudios literarios en los que la palabra es algo que solo puedes leer una a la vez, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un texto literario, el problema es que tienes que leer signo tras signo, palabra tras palabra, mientras que cuando te enfrentas a las artes visuales puedes captarlo todo de una sola mirada, más o menos, ¿no? ¿De qué modo desde la literatura te dio la literatura unos ciertos impulsos para aproximarte a las artes visuales? Bueno, no podría decir que yo estudié literatura. Hice varios estudios, varios semestres de literatura, no terminé, hice varios semestres de psicología. Ahí los Géminis. Pero me encanta la palabra, así como me gusta mucho lo visual. Yo creo que soy una muy buena acompañante, que finalmente es ser curador. Ser curadora sí es un acto creativo, pero también es un acto colectivo, en el caso de que sea un artista o varios artistas, ¿no? Entonces, me interesa curadora mucho. Contribuye también como a, no sé si decirle, obvio la obra de arte ya tiene un valor en sí, pero a hacer visible ese valor ante la sociedad, ¿tendrías...? Es un conjunto, es multidisciplinar, por eso creo que de alguna manera me interesa, por ejemplo, la parte visual, pero también la parte histórica, ese es el acompañamiento que le podemos dar al artista, la parte de cómo, en el caso de Guayaquil, mucha de la pintura surgió de la idea en conjunto de grupos como el grupo de artistas independientes de Guayaquil, Alere Flama, que fue antes de eso. O sea, hay una propuesta de ideas, y dentro de esa propuesta, digamos, ideas ideológica, conceptual, varían el nombre a través de los años. Como curador o curadora, tienes que poner en orden eso para poder hacer que la persona que va a ver una exposición, un grupo, ya sea de jóvenes, de gente de otras edades, de género, pueda realmente identificarse con esa parte y decir, esto me pertenece. Y eso es lo que yo he hecho en las exposiciones, creo que lo he logrado, en Artefactoría, en Contaminados, en la exposición Huazango, La Tierra del Huazango, que hay esta suerte de idioma, digamos, no lenguaje, con el que te identificas. Muchas gracias, es una muy buena explicación. Veamos la siguiente imagen, por favor. Esta siguiente imagen tiene que ver, Matilde, bueno, era tomada de un periódico digital, pero tiene que ver con el premio
a la trayectoria en el año 2018, si no estoy equivocada, el premio Mariano Aguilera. 2017. 2017, el premio Mariano Aguilera a la trayectoria. ¿Qué significó para ti este premio? O sea, yo siempre, qué bueno que me preguntes eso. Creo que fui la única que creyó absolutamente en ellos. Qué lindo, ¿no? Qué buena apuesta. Entonces yo les propuse a ellos, yo les dije, yo creo que ustedes se merecen el premio a la trayectoria. Y todos, no, ¿cómo nos van a dar? Si somos un grupo, entonces, como yo creía que, o sea, yo creo que el arte contemporáneo tiene que ver con lo colectivo, no con el artista solamente en su atelier y que hace estas grandes obras, sino que digamos, diálogo con la sociedad y todo lo que ellos habían hecho. Entonces hablé con el entonces director del Mariano Aguilera y él propuso, creo que fue al consejo, para que cambiara, que no sea solamente un premio a la trayectoria de un artista, sino que pueda ser por primera vez a un colectivo. Qué interesante, ¿no? Entonces, qué importante, sí. qué emocionante, como yo tú sí dices, creo que ¿no? fue como una propuesta Porque es que también viró las entender el cosas. arte como algo que involucra a la colectividad o a un pequeño grupo y no a un artista solitario, Y ¿no? lo que estos artistas habían hecho en su momento, ¿no? Que para mí fue muy importante. Entonces todos me decían, no, que nos van a dar. Yo tuve que, realmente ahí sí es mi mérito, tuve que reunir toda la documentación, papel, hacer individualmente una propuesta con gráfica y la conceptual. Y en ese entonces director del MAC, apellido Delgado, hizo que fue enviado por el museo a el premio. Entonces fue apoyado por el museo porque había sido la entidad que había justamente hecho la exposición. Concursaron y el jurado internacional les dio el premio. Qué maravilla. Sí. Imagínate que ahorita hay muchos aplausos y hurras para eso. Qué lindo. Sí, fue muy emocionante. Y yo estaba segura, o sea, esas cosas de que yo decía, es que tienen que ganar. Y ellos, no, ¿cómo? Qué bueno. A veces tengo esas cosas. Me gustaría que habláramos también, Matilde, sobre esta muestra Contaminados. No he logrado tener imágenes de eso, pero entiendo que se trata de un grupo de pobladores, no sé si son de la península de Santa Elena, que trabajaba con el lodo de los ancestros, piezas que se vendían como piezas arqueológicas auténticas, y no sé si viene alguna censura o algo así que dice estas no son piezas naturales, no son piezas arqueológicas auténticas, y ellos se ven privados de seguir con ese trabajo, y entonces empiezan a hacer otro tipo de labor con, no sé si ya con cerámica, con moldes, y ahí leía muy interesada una idea tuya que es que el artista también tiene que adaptarse, ¿no? Háblanos un poquito de Contaminados. Contaminados fue un proyecto muy ambicioso, también un proyecto para todo el museo, lástima que duró 6 meses con tanto esfuerzo justamente de las comunidades, ¿no? Qué pena que lo bajaron. Contaminados fue un proyecto también multidisciplinar, tenía 3 hitos, uno eran los artistas como artistas, los otros eran las comunidades productoras de objetos y el otro era unas conferencias, era como unas jornadas académicas antropológicas. Entonces estaba muy, muy completo esa parte. Y yo había concebido los talleres como productores de objetos para la exposición, ¿no? Así se fue el proyecto a Quito, así me lo aprobaron, y traje a un artista mexicano que es muy importante en México porque trabaja justamente con comunidades que están en el campo, que están sometidas a los narcos, a la violencia, y hace cosas muy artesanales, un poco como que viene de la tradición alfarera de los mexicanos, ¿no? Entonces él vino de México, se llama Cisco Jiménez, y trabajó con el grupo de La Pila. Cuando investigué sobre La Pila, ¿no? Es un pequeño pueblo ancestral que tenía, cuando yo era jovencita, en los 80, subí hasta el cerro. ¿Y dónde queda este pueblito? Frente a Montecristi. Yeah. Entonces era solamente una población y ellos, las personas estas, campesinos que habían encontrado los objetos,
lo que hacían era que tenían verdaderas fábricas atrás de sus casas donde molían los objetos, los basurales, porque siempre te encuentras con estas, y con eso confeccionaban piezas nuevas. Pero son sus antepasados. Qué tan interesante, ¿no? Qué bellísimo. Digno de una lectura antropológica, literaria, o sea, es increíble. Cuando yo fui a la casa, estaba atrás, estaba la fábrica, una verdadera fábrica. Pero ¿qué pasó? Se tenía que regular la venta de estas piezas y por supuesto luego ya en el gobierno donde fue importante la cuestión patrimonial y que no se fuguen las piezas del país, regularon la salida de las piezas, entonces tenían que pasar por el Instituto de Patrimonio para decirle que poco a poco se fue diluyendo esta producción de sí mismo, de los moldes, que cogían los moldes, que encontraban esos sí, moldes prehispánicos y todo, y los pueblos comenzaron a hacer cosas ya no de cerámica o de lodo y de arcilla, sino que ya hacían cosas con una cuestión que es un material póxico o póxica, que son estos floreros, cosas que entonces, y los niños y todo el pueblo estaba totalmente se contaminaban los niños con alergias y todo. Con esto, wow. Entonces toda la exposición tenía que ver con esto, porque la exposición, el concepto era contaminados, y venía de una prohibición que tenía el municipio de pintar las casas de colores chillones. Entonces por eso comienza con esta palabra, contaminados. Es muy interesante cómo detrás de estos nombres, claro, hay conceptos, ¿no? Voy a enseñarte una última o penúltima, sí, es nuestra última. Esta es de Artefactoría. Esta es de Artefactoría. Bueno, yo he oído hablar mucho sobre Juan Castro y Velázquez, muchísimo, me muero de la pena de no haberlo conocido. Sí. He oído a María Mercedes Salgado, he oído a Cecilia Ansaldo, he oído a Clara Medina, he oído a muchas personas hablar sobre él. Hace un momento lo mencionaste. Haz una semblanza cortita de este personaje tan importante, ¿no?, en la vida cultural de Guayaquil. Bueno, era importante, lo amabas o lo odiabas también, era muy... También. O sea, no, la palabra odio no quisiera utilizarla para nombrarlo a él, pero generaba mucha pasiones encontradas. Sí, él era un ser muy, digamos, de esos seres absolutos, ¿no? Que si tenía que poner todo su patrimonio, de hecho en Artefactoría él contribuyó económicamente para la formación del grupo, puso su casa, lo hacía, ¿no? Nunca realmente tuvo una ambición material, sino pero tenía, como te dije, era un ser erudito, había estudiado, sabía, no sé, era políglota. Y que era de juicios muy absolutos, eso generaba resistencia. Muchas resistencias, reacciones, ¿no? Y tal vez tenía una concepción, no sé si un poco elitista del arte o no, ¿qué dirías tú? Esas cosas que tú dices algo pero haces otra, ¿no? O sea, él decía en broma, yo soy monárquico, pero era todo esto porque le encantaba la reacción de la gente. Yo no digo en ningún momento que él podría ser, no sé, ideológicamente socialista, no. Yo no creo que tuviera era un hombre que había tenido las posibilidades de estudiar, o sea, tomó el estudio del arte como un centro de su vida y lo tomó de manera que otras personas tal vez pudieran tener esa vocación, pero no la toman porque tienen que mantenerse. No, él hizo exactamente eso. Y éramos muy amigos, yo le tenía mucho miedo cuando lo conocí. Así, ¿no? Y luego fue cambiando. Y luego nos hicimos muy, muy amigos. Amigos entrañables. Muy amigos entrañables. He oído tanto hablar, con él créeme bastante. que tengo mucha curiosidad. Qué interesante personaje, ¿no? Sí, era Qué un personaje. Matilde, hablemos un poquito, voy a hacer un par de últimas preguntas así más largas y luego voy a hacerte unas preguntas cortitas. Y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Estuviste en el último Salón de Julio? No estuve en el último Salón de Julio. A mí me propusieron que hiciera el salón y yo tuve que rechazar por unas cláusulas, digamos, burocráticas, donde yo no podía aportar, digamos, primero poner un valor y luego poder cobrar, porque necesitabas contratar de inmediato y yo no tenía las posibilidades económicas, entonces le dije muchas gracias. Luego no fui
Me fui de viaje, tuve que hacer un viaje rápido y no fui a ver, pero... Fue como corto, me parece, el periodo. Yo habría esperado que se quede un poco más. Sí, ¿Suele ser así? Yo creo que como todas las cosas, las producciones o en arte visuales deben tener acompañamientos que generen un público. Mediaciones pedagógicas, todo, visitas guiadas. Yo creo que tiene que tener una acción, causar algo. Todo lo demás, o sea, sí, qué lindo ver a los interesados, pero no hay una... Por ejemplo, en Artefactoría yo hice una conferencia con Freddy Avilés, que no sé si lo conozcas, Sí, que habló sobre cine porno. Porque claro, en esa época tú abrías el periódico y todo era cine porno en las carteleras, ¿no? Y a mí me pareció esa visualidad muy interesante y bueno, ese fue parte de esto de aquí. Luego en fotografía también se habló. Pero tú tienes que tener ese tipo de acompañamiento que interese a la gente. Que tal vez proviene de una gran curiosidad intelectual y vital, ¿no? Es decir, es ver qué pasaba en el periodo, no temer, ¿no? Aproximarse a esto que tú dices, los periódicos, la publicidad del cine porno. Tienes que pensar en el otro. Para realmente hacer un buen proyecto, tú tienes que pensar en el otro. Porque no tiene objeto tanta energía y a veces dinero gastado. Para que no haya gente, no haya público. Y nuestros espacios no tienen esa dinámica, desgraciadamente. Otra pregunta, Matilde, tú hablabas de lo que fue, digamos, la década de los 80 y en algún momento yo leía que tú pensabas sobre esa época que tal vez se creía en ciertas utopías que se cayeron, que tal vez la gente se equivocó en ciertas cosas, pero había unas certezas mayores, ¿no? Estamos en 2023, Guayaquil. ¿Qué dirías? ¿Cuál es desde el arte tu lectura de este momento? ¿Qué nos espera? ¿Qué va a pasar en esta ciudad a la que propios y extraños llegamos a querer? Bueno, siguiendo la astrología, yo tengo una conjunción Urano-Marte. Soy guerrera hasta muchas veces paso los límites. Entonces, en esa época... sí hubieron muchas propuestas que pudieran haber rayado un poco en el peligro incluso, porque fue una época, no sé si tú eras bastante joven, capaz en ahí no te acuerdas, pero sí era, no sé tan peligroso como ahora, pero sí estábamos entre dos fuegos, Colombia y Perú. Claro que sí, ¿ya? Claro que sí. Y lo que se sabía de Colombia y lo que se sabía de Perú era tremendo. Y en esa época sí se tomaron bastantes riesgos para el lugar donde estábamos. Pero había esta ilusión, digo ilusión como es la palabra ilusión, de que se podía cambiar con esto. La utopía de un mundo mejor. Y también yo me incluyo, éramos muy jóvenes, ¿no? La juventud, pienso ahora, debe tener esos contenidos como parte de ser joven. Pero parece que ahora hay como una crisis en este sentido. Yo no veo que haya una crítica. O sea, a mí me hace falta la crítica desde todas partes, desde de las universidades, desde las juventudes, de los organismos. O sea, yo veo una laxitud. Sin embargo, pienso que debemos combatir la idea del fin de la utopía. No sé si tengo razón, no sé si lo tengo, ya no me importa tener razón, ya no me importa que me digan no, que filosóficamente eso ya está así, así cocinado, que vamos hacia el fin de mundismo. No, yo creo que no solamente necesita ser joven físicamente, sino tener esta necesidad de cambio, esta necesidad de transformación es realmente muy necesaria desde el punto de vista podría decir humanismo, pero más que todo desde el punto de vista de la universalidad, no sé, trascendente, la espiritualidad. Muy también. bien, muchas gracias. Matilde, ahora quisiera hacerte unas preguntas cortitas. Cuando yo te escucho, pienso, digamos, cómo habrá sido tu formación, cómo habrá sido, pero pienso también cómo habrá sido tú de niña. En poquísimas palabras, Matilde, ¿cómo fue tu infancia? ¿Estabas más cerca de tu papá que de tu mamá? Bueno, ¿había algún abuelo por ahí? Sí. Hace poco encontré un documento donde Eloy Alfaro le agradece a mi abuelo
Sixto Antonio Ampuero sus servicios en el ejército montonero. Y yo... ya se entiende por qué eres entonces una guerrera, ¿no? Y durante unos años viví en la casa de Eloy Avilés Alfaro, que era el nieto del general. Y yo sentía como que realmente ese era el lugar donde yo mejor navegaba. O sea, estos espacios de rebelión realmente... Sí creo que alguna vez me tildaba justamente por escribir, por decir, por hacer, en este afán de ser crítico, no desde como una crítica de arte, sino como la criticidad como una acción política, ética, también de querer abrir los ojos, no sé, de alguna manera. Me dijeron que yo no era una persona grata para Guayaquil, un director de un museo muy conocido. Wow. Justamente le cerraron la revista El Búho, donde yo escribía a Omar Ospina por mi artículo. Entonces yo me siento como una especie de portadora de esta cuestión guayaquileña de rebelión, sí. Y nací al pie del río, viví siempre al pie del río y creo que eso es mi más grande valor, ser así, sentir esta ciudad. Matilde, entre una cumbia y un bolero, ¿por dónde te inclinas más? Ninguno de los dos, soy malísima para cualquier... Eres mala. ¿Qué tipo de música te gusta? A mí, ¿qué música me gusta? Vi me que gusta eras mucho parte de una fundación o organización de la Filarmónica de Guayaquil, ¿puede ser? De la Orquesta Sinfónica. De la Orquesta Por Sinfónica. Juan, sí. Me gusta mucho la música clásica, mucho. ¿Un instrumento favorito? Me gusta la música experimental también. El cello, el violín. Trabajé en este teatro bastantes años, hice redes con la Orquesta Sinfónica aquí. Fue muy bello, es muy bello trabajar con músicos. Creo que... solo eso también me faltó, es tal vez la penúltima pregunta, siempre digo que es la penúltima. Tú hablas en algún momento del ego de los pintores. Uh-huh. Entre el ego de los pintores y el ego de los músicos, ¿cuál es más grande? Yo creo que es una necesidad del ser artista, el ego. Sí, hablando así como de mucha generalidad, debe haber mucho texto al respecto. Mi sentimiento es que tienes que tener un ego fuerte para poder exponerte. Debe haber muchos artistas en potencia que tienen obras magníficas en su casa o una composición o un texto maravilloso, pero no han tenido ese ego fuerte, que es importante, para decir esto soy y esto es lo mío, ¿no? Eso para mí es parte del ser artista. ¿Una hora del día que te guste mucho? En la mañana, el amanecer. ¿Tienes algún libro ahora mismo en tu velador? Tengo un libro de genealogía, de psicogenealogía, de astrogenealogía, y tengo un libro de Alush. Yo leo, como buen Géminis también, leo varias cosas a la vez, porque si me canso un poco de esta lectura o la quiero asentar, me voy para el otro lado. Sí. Bueno, nos vamos a quedar con esta imagen de una Géminis que lee varias cosas a la vez. Muchísimas gracias, Matilde. Gracias a ti. Espero que hayamos podido revisar algunos aspectos de tu vida. Mil gracias. Gracias a ti, Cecilia. Y gracias al teatro.